a los discípulos le dijo, tengan fe en Dios. Eso dijo el Señor. Nuestra fe tiene que estar en Dios. Nuestra fe. ¿Qué cosa es fe? La fe, mis hermanos amados, es una cosa que nos sirve para sostenernos, para agarrarnos de algo que es seguro. Si no estás seguro de donde tú te estás agarrando, tu vida está en peligro, hermano. La única oportunidad que tenemos es que nuestra fe esté colocada donde debe. Solo puede estar en Dios. Es el único lugar donde hay seguridad. Jesús dijo, pongan su fe en Dios y no la muevas de ahí. No la muevas, mi hermano, porque no hay salvación fuera de Él. No confíes en ti. No confíes en tu dinero. No confíes en las personas. No confíes en nada que no sea Dios. ¿Cómo digo? ¿Lo respetamos? Claro que sí. Pero recuerda que no es Dios. Y si no es Dios, no es perfecto. Y si no es Dios, va a fallar. Por eso no podemos confiar en los hombres. Yo mismo no confío en mí. Yo mismo me defraudo a mí mismo. Entonces yo no puedo confiar en mí. Confía en Dios. Jesús dijo. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque Dios es omnipotente. Y te voy a dar 3, no los voy a leer. Pero dice, en Mateo el Señor dijo, todo es posible para Dios. ¿Por qué la fe en Dios? Por eso. Porque Dios tiene ¿cuántas os? 3 os. Y solo Él es omnipotente, solo Él es omnipresente, solo Él está contigo donde tú estás. Y solo Él lo sabe todo, aunque tú y yo no lo sepamos. Por eso es que tiene que estar en Dios. El Señor a través del ángel le dijo a María, María, para Dios no hay nada imposible. ¿Escucha esas palabras? Para Dios no hay nada imposible. ¿Usted lo puede entender con su mente? ¿Ahora lo puede creer? Cada uno decide, hermano. Eso es verdad. Eso es verdad 100%. Pero nosotros le damos el checkmark o se le ponemos el X. Todo es posible para Dios, dijo. Y Dios le dijo a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No hay. Por eso que tiene que estar nuestra fe en Dios. Si nosotros estamos confrontando cualquier situación, nosotros primero tenemos que asegurarnos que nuestra fe esté en Dios. Tienes que estar seguro que está en Dios. Y agarrarte de ahí, sostenerte de ahí. Mientras tú no te sueltes de ahí, eso es cierto. Y eso va a ser cierto. Y mientras tú no te sueltes, vas a recibir lo que tengas que recibir porque estás apegada de esa verdad. Eso es, hermano, eso es garantizado. Lo único que pasa, que queremos que Dios haga al principio cuando está ejercitando nuestra fe. ¿Por qué Dios tardó con Abraham 25 años? Hermano, la fe es un proceso. En el estudio anterior vimos que el poder de Dios no está por encima. No solo está encimita.
La fe salvadora sí está por encima de Dios. Muy rápido la toca uno. ¿Eres un pecador? ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí. La persona recibe el poder y la sangre y lo perdona y lo lava y lo hace su hijo. Pero después de eso, ahora tenemos que ejercitar la fe. Y este poder está dentro de Dios. No lo podemos obtener tan rápido. La fe es poder. La fe es el poder de Dios. Puede hacer todo. Y ese poder es muy peligroso también. Por eso es que necesitamos entender a Dios y reverenciarlo para no tocarlo incorrectamente. De manera que al tocarlo con reverencia podamos desprender el beneficio del poder y que no nos haga daño. Dios, hermanos amados, ¿por qué permite situaciones en nuestra vida, en la vida diaria, situaciones que no podemos controlar nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito es que ejercitemos la fe. Esa es la razón. Quiero que aprendas a caminar conmigo sin verme. Quiero que confíes en mí aunque no me veas como si me estuvieras viendo. Que confíes de tal manera como que estás viéndome. Pero ese es un crecimiento que un adulto alcanza, no un niño. Entre más entiende, más comprende a Dios, más se puede tomar de Dios, más fácil puede echar mano del poder de Dios. Entonces la fe es un proceso en el que todos tenemos que crecer. Y ese proceso se va perfeccionando en la medida que nos entrenamos. No el que inicia logra perfeccionar en un solo acto lo que una vez está aprendiendo. Se empieza y con el ejercicio se va uno perfeccionando en ello. Abraham, cuando Dios lo llamó, le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Mire lo que le pidió Dios. Abraham lo entendió. Oyó la voz y salió. Eso es fe. Oyó la voz y obedeció la voz. Está caminando en fe. ¿Hacia dónde iba? Dice que él no sabía. El Señor le pidió que saliera. Eso es fe. Dios te llama, pero no te dice cómo va a terminar aquello. Porque deja de ser fe si Dios te revela todo el plan. Tu confianza no se fortalece si Dios te revela todo el plan. Camina. Abraham sale. Y dice, no sabía dónde iba. Y llegó a una tierra y ni siquiera sabía que estaba ahí. Cuando ya estaba ahí, entonces le dijo, acampa aquí. Y luego, ve para allá. Y ahí lo tenía Dios. ¿Sabe cómo entrenan un caballo? ¿No sabe de caballos? Ok. Así nos trata Dios como caballos. A los caballos, cuando son brutos, así brutos es la palabra, un animal que no está entrenado. Su cuello de los animales es muy duro. En lugar de cuando le jalan la rienda para que obedezca, el animal hace así, mire, en lugar de voltear, hace así. Cuando le jalan, en lugar de hacer esto, lo empuja para allá. Esa es la voluntad de Él. Dios nos dice, ve para acá, no, y empujamos para donde nosotros queremos. Y por eso Dios tuvo a Abraham. Lo ponía en un lugar, le dijo, ve para allá.
Le estaba entrenando a oír lo que Dios le decía. Y lo tenía ahí, y ahora ve para allá. Y allá andaba entrenándolo. Y de repente Dios dijo, ya aprendió a obedecer. Dejémoslo un poquito más, quitémosle la provisión de aquí de Canaán. Y le quitó los bienes, no los bienes, pero la provisión para su ganado. Y entonces Abraham ya no supo qué hacer. Dijo, aquí no hay alimento, tengo que irme, y se fue para Egipto. Y cuando va a Egipto, dice que él tiene miedo. Le tiene miedo a la gente. Es un humano como usted y como yo. Tiene miedo que le quiten a su mujer. Pero ¿cómo ese hombre tiene? ¿Cuántos años tiene el tremendo? Como 60 años. No, más, tiene como unos 75 años. Más, como 80 tiene. Hermano, ese muchacho tiene miedo que le quiten a su mujer. Qué tremendo. Y Dios dejó que fuera. Y exactamente lo que temía se la quitaron. El hombre la quitó, ahí, y después él ahí andaba por no haber dicho la verdad. Dios salió y lo salvó. Y cuando lo salva, Dios le dijo al hombre aquel, dijo, si tú la tocas te mato. Mire qué maravilloso. Pero ¿por qué Dios no le dijo a Abraham que Dios estaba con él, que se lo iba a proteger? Hermanos, Dios nos prueba. Nos prueba. Abraham en ese momento no estaba confiando en Dios, hermano. Estaba así como temeroso. Él pensó que no iba a recuperar a Sara. Pero Dios, viendo que su fe no le alcanzó, lo salvó. Él dijo, si tú casas a su mujer, te mato, y se la tuvo que entregar. De ahí salió. Hermano, sale el hombre, Dios lo prospera. Está habitando en la tierra que Dios le dijo, esa es la tierra que te voy a dar a ti, a tu descendencia. Y no lo dejó que se estableciera en un lugar específico. Es bonito estar en un lugar específico, porque dejas de batallar. Pero hermano, Dios permite que nosotros seamos probados y permite movimientos o circunstancias para que nuestra fe la aprendamos a poner en Dios. Ay, mis hermanos amados, le voy a decir el proceso, cómo la fe se aumenta. Lo primero que tenemos, hermano, prende ahí, está caliente. Si está caliente, por favor, ponlo. Dice, la forma de que la fe aumente, hermanos amados, es esta: oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Usted y yo necesitamos fe. Usted y yo queremos fe. Queremos milagros. Hermanos, los necesitamos, no es porque los queremos, necesitamos resolver lo que no podemos. Este también, hermano, por favor. Ahora, mi pregunta es, oír la palabra de Dios, pero quiero que note esto. ¿Cuál es la palabra que usted va a tomar para ejercitarse? Podemos leer desde Génesis hasta Apocalipsis, pero ¿cuál es la palabra que usted necesita? Usted no puede practicar toda la palabra en un solo día. Tiene que agarrar la palabra que usted necesita y empezar como Abraham. Le dijo, sal de tu tierra, y obedeció. ¿Cuál es la palabra que usted necesita? Lo que el Señor le diga, usted tiene que, o yo también. Esta. La fe viene por el oír. ¿Lo oímos? Seguimos. ¿Lo oímos? Si siente que se le borra de la mente, ¿qué hago si se me está borrando? Ayune y ore. Ayune y ore. Hermanos amados,
Hermana, Grace, cuando el Señor me reveló de tus hijos, yo los vi. Y ahora, cuando estaba adorando, el Señor me dijo esto. Explícale. Y eso para todos. Yo ya los vi. Mi esposa ya los tuvo en su mano. Eso es cierto, hermano. Pero esta es la manera como eso viene a la realidad. Cuando yo caminé por ese espacio, porque era un espacio grande, había como cuando ponen el ¿cómo se dice? Ese humo que ponen así. Como incienso, como neblina, pero medio, no tan oscuro, se podía ver, pero era así nubladón. Pero yo los veía claros. Le dije, hermana, ven, mira a tus hijos. Y él decía, tus hijos, hermana. Esta es la solución, hermana. Tus hijos están. ¿Qué se hace? Agarra la palabra y yo te lo voy a enseñar. Tu fe tiene que crecer como nunca antes. Nada más importante va a haber para ti que tu fe tiene que crecer, hermana, pero grande. Y la fe crece por el oír. ¿Y cómo se perfecciona? Ahorita vamos. Después de que nosotros oímos la palabra, cuando sientas que se te borra, ora, ayuna, clama, ora, ayuna, lee. Y no te pongas de pie hasta que el Espíritu te dé convicción. El Espíritu convence a nuestro espíritu de que eso es verdad. Así es. Y entonces, hermana, cuando tu corazón pueda ver aquello, entonces podrás hablar. Mientras no tengas la convicción del Espíritu Santo, no hables. Todavía no es real. Es un proceso la fe. Esta fe es un proceso. Por eso primero oímos la palabra de Dios. Segundo, meditamos en ella. La palabra. ¿Qué es meditar, hermanos? Pensar en ella. Entonces tenemos que quitar toda información que no nos lleve a la fe. ¿Se acuerda? La fe tiene que estar en Dios. Tú tienes que saber que Dios es omnipotente. Para Él no es difícil eso. Yo sé, la palabra lo dice. Dios nunca miente. Yo sé que eso es fácil para Dios. Y meditar, esto no es difícil para Dios. No lo es. Dios le dijo a Abraham. 25 años Abraham estaba esperando. Abraham, no hay ninguna cosa difícil para Dios. Palabra, te agarras y te sostienes. Te sostienes de Dios. Luego, después de eso es una batalla, hermanos amados. La fe es una batalla. En el tercer punto, para aumentar esa fe tenemos que orar. Cuando oramos, confesamos dudas. Cuando oramos, confesamos pecados. Cuando oramos, sacamos todo lo malo que podamos tener en la mente o en el corazón. Si tenemos ese cuidado de nuestra mente y corazón, nosotros podemos creerle a Dios así. Así, hermano. Milagros pasan así, hermano. El poder de Dios está con nosotros. Lo único que hay que limpiar es la mente y el corazón. Es todo. El poder está aquí, mis hermanos amados. Oh, sí. Solo tenemos que hacer lo que quiere. Cuarto punto. Dijo, ¿debemos ayunar? Oh, perdón, sí. En Lucas capítulo 18 y el verso 7 y 8, cuando habla del Señor, de la
de la mujer aquella que era viuda, que decía que iba con el juez a que le hiciera justicia. En el capítulo 18, el verso 7, el Señor Jesús les dijo esto. Ay, Jesús. ¿Cómo dice? ¿Qué se hace? Esto no es una opción. No es una opción. Es seguir exactamente paso a paso. Eso es fe, mis hermanos. Cuando nos da la palabra de Dios y nosotros hacemos lo que queremos, como el caballo cuando jala, en lugar de obedecer a Dios, va y hace lo que quiere. Eso no es fe. Eso es dudar de Dios gravemente. Lo que dice Dios es lo que hay que hacer. ¿Qué dice, hermano? Lucas 18:7. ¿El 8? ¿Crees esa palabra, hermano? ¿Qué tiene que hacer? Clamar. Clamar es gritar con desesperación, hermano. Demuestra urgencia. Clamar día y noche. Jesús dijo, y les aseguro, ¿qué quiere decir? Está comprometiendo su persona, su integridad. Yo les aseguro. Cuando el Señor dice, de cierto os digo, significa casi que te juro. Te juro. Si haces esto, tendrás aquello. Hermanos míos, este tipo de fe no la puedo impartir yo, porque son tus promesas. Yo no puedo estar haciendo esa fe por ti. La tienes que crear tú. Yo no tengo que irlo a hacer por ti, hermano. El Señor me dijo algo. Si no hay fe en el pueblo, yo no tengo nada que hacer con ellos. No tengo nada que hacer si una vida no tiene esperanza en mí. Si no están esperando algo de mí, ¿cómo les doy si no lo quieren? Hermano, tienen que querer de Dios. Tienen que desear. Decide, quiere de Dios, hermano. Dios, el poder de Dios está ahí. Pero tienes que estar esperando que Dios haga algo por ti. Hermano, si es difícil, qué bueno que sea difícil. Porque si fuera fácil, tú no vas a entrar en fe. Si lo puedes resolver tú no necesitas a Dios. Entre más difícil, más gloria, mi amado. Más gloria para el Señor. Porque en ese momento ya no, es que yo lo pude. No, lo hizo Dios. Así que mis hermanos amados, ora. Hermana, ora. Llora. Grita. Y el Señor dice, te aseguro que Dios el Padre te hará justicia pronto. Es la palabra escrita. Eso es cierto. Yo lo creo, hermanos. No hay una sola cosa que usted no puede resolver.